El siglo XVII fue una época clave para lo que hoy es Colombia. Ya existían ciudades fundadas en el siglo anterior, pero ahora se trataba de consolidarlas, de mantenerlas vivas y de organizar un territorio inmenso, diverso y difícil de controlar. Si miramos con atención este video, veremos símbolos que cuentan historias, ríos que eran las grandes carreteras, asentamientos que marcaron el dominio español, zonas de haciendas y ganadería que cambiaron la economía, y regiones apartadas donde los pueblos indígenas siguieron resistiendo con sus propias formas de vida. Este mapa no solo es una representación geográfica, es una radiografía de cómo se vivía en el siglo XVII, entre la consolidación del poder colonial, la riqueza de las minas y las haciendas y la persistencia de culturas que nunca desaparecieron. Miraremos algunos asentamientos para el siglo XVII. Las ciudades coloniales ya habían madurado. Bogotá se convirtió en el centro político, religioso y administrativo. Aquí vivían las autoridades, obispos y grandes comerciantes. Alrededor crecieron diferentes haciendas que producían para la ciudad. Cartagena, por otro lado, era el puerto más importante del Caribe. Fortificada con murallas y castillos, defendía el imperio de piratas y enemigos europeos. Además, fue el principal puerto negrero donde entraban varios esclavos africanos. En cuanto a Popayán, floreció gracias al oro y al comercio con Quito y el Caribe. Sus familias más poderosas llegaron a ser decisivas en la política colonial. Tunja, aunque siendo una ciudad un poco más pequeña, fue un centro cultural y económico del altiplano, con una fuerte élite criolla. Santa Marta, por otro lado, se mantuvo como un punto de contacto, aunque un poco eclipsada gracias a Cartagena. Estas ciudades eran trazadas con plazas mayores, donde se reunía todo. La iglesia, el cabildo, el mercado eran espacios de poder, pero también una mezcla social. En las plazas convivían criollos, indígenas, mestizos y afrodescendientes. Era un lugar de comercio, de fiestas religiosas, de procesiones y también de conflictos y de subversión. En el mapa aparecen los ríos principales y no es casualidad, es un país de montañas y selvas y los ríos eran la mejor forma de moverse. El Magdalena era la columna vertebral del comercio, sin dejar de lado el río Cauca. Por allí subían productos, esclavos, noticias e incluso órdenes del rey. Ciudades como Honda y Mompox, que aparecen cerca de los ríos, crecieron porque eran paradas obligatorias en estas rutas, y sin los ríos la comunicación entre la costa y el interior hubiera sido casi imposible. En el mapa también distinguimos zonas agrícolas y de ganadería, lo que refleja lo que pasaba en el siglo XVII. Las haciendas crecieron alrededor de las ciudades y producían trigo, caña y maíz. En el Caribe y los llanos la ganadería se expandió rápidamente gracias a amplios pastos, y estas actividades abastecían a las ciudades, pero también servían para exportar productos del Caribe. Era un sistema que combinaba el trabajo indígena, la mano de obra mestiza y cada vez más la presencia de esclavos africanos. La sociedad del siglo XVII estaba organizada en castas muy claras: españoles peninsulares y criollos ricos en la cima, más abajo mestizos, artesanos y campesinos, y en la base indígenas obligados a tributar y esclavos africanos. La iglesia era el gran eje de la vida cotidiana, controlaba la educación, las celebraciones religiosas y hasta la moral pública. Los monasterios y los conventos se multiplicaron en las ciudades para la época. Pero no todo era obedecer. Los mercados y en las fiestas se rompían las jerarquías. Las fiestas religiosas mezclaban bailes populares y los carnavales eran momentos en donde las castas se encontraban en el mismo espacio. También hubo resistencia de indígenas que escapaban de los pueblos de indios y esclavos que huían de las haciendas y de las minas para formar palenques como San Basilio, que se convirtió en símbolo de libertad. Era una sociedad de control, pero también de subversión y una mezcla cultural. También encontraremos regiones que marcan la agricultura, la caza, la pesca y la recolección. Esto nos recuerda el poder colonial. No habría cubrido todo el territorio. En el Pacífico, la Amazonía y la Orinoquía, las comunidades indígenas mantuvieron sus formas de vida, la agricultura en pequeña escala, caza en bosques y pesca en los ríos y la recolección de algunos frutos.
Estos lugares funcionaban como fronteras culturales donde la presencia española era débil o casi inexistente. Allí sobrevivieron tradiciones prehispánicas manteniendo vivo otro mundo paralelo al de las ciudades coloniales. El siglo XVII fue el siglo de la consolidación colonial. En el mapa vemos claramente los ríos como arterias que mantenían vivo el territorio, los asentamientos convertidos en ciudades funcionales específicas, las haciendas y minas que sostenían la economía y las regiones indígenas que resistían al control colonial. Fue un siglo de jerarquías duras y de explotación, pero también de mezcla cultural, resistencia y de nuevas formas de vida. El mapa nos muestra un territorio en movimiento donde convivían mundos diferentes, el español, el africano y el indígena. Y de este choque y esta convivencia nació buena parte